Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ever Espinosa y estamos en un nuevo video para este canal en el que vamos a hacer un tutorial de un contrato de compraventa de vehículo usado. Si estás próximo a comprar un vehículo usado o estás próximo a vender tu vehículo, entonces te recomiendo que te quedes porque aquí te voy a explicar cómo hacer un contrato y tengas mayor certeza jurídica que si simplemente endosaras la factura. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que se pueden derivar de eso, de nada más endosar la factura, por no establecer bien cuáles son los derechos y obligaciones de cada parte. Entonces vamos a empezar este video. Les pido que se suscriban a este canal, ya estamos a punto de llegar a los 1700 suscriptores, entonces vamos a ir llegando a la meta poco a poco con su ayuda, con sus visualizaciones y sobre todo compartiendo la información que se da en este canal. Vamos a empezar el video. Bueno, si vas a comprar un vehículo usado o seminuevo o como le quieras llamar, pero que no lo estás comprando directamente de la agencia, sino que lo estás comprando con un particular, entonces debes de hacer un contrato. ¿Por qué razón? Para evitarte problemas posteriores a que el vehículo te falle de manera repentina, de que tenga algún truco escondido ese vehículo, como por ejemplo que tenga reporte de robo o que las llantas estén mal y no te hayas dado cuenta, o te esté tirando algún líquido, o la computadora esté cambiada por una de un vehículo robado, que también puede pasar. Entonces, si vas a comprar un vehículo seminuevo o usado, tienes que hacer un contrato para tener mayor certeza del acto que estás celebrando. Y vamos a hablar de la contraparte. Si tú eres el que va a vender un vehículo usado o seminuevo, entonces también tienes que hacer un contrato de compra-venta para evitar que después te reclamen por cuestiones que ya son ajenas a tu persona o al uso del vehículo. Por ejemplo, que el vehículo sea usado para fines delictivos y si no han hecho el cambio de placas correspondiente, entonces va a ser complicado que demuestres que tú ya no estabas como propietario del vehículo, que tú no hiciste cierta actividad delictiva. Entonces para eso también te sirve. O simplemente que después de 3 meses de entrega del vehículo, 3 meses que lo tiene el comprador, te quiera reclamar porque le vendiste un vehículo usado cuando realmente tu vehículo estaba hecho en excelentes condiciones o estaba dado en excelentes condiciones. Entonces para eso te va a servir un contrato también. Vamos a hablar de esto de los contratos para evitar todo este tipo de problemas. Comúnmente se endosan las facturas y con eso decimos que ya es suficiente para acreditar la compraventa del vehículo. Hasta cierto punto lo que se acredita ahí es que el vehículo está siendo transmitido en calidad de bien hacia otra persona, o sea, la propiedad de ese vehículo se está transmitiendo a otra persona. ¿Qué más estás estableciendo ahí? Probablemente no sea una fecha cierta, probablemente no se establezca el monto de pago, si se va a pagar en parcialidades, cuándo se le va a dar de alta con nuevas placas a nombre del comprador, etcétera. Todas esas cuestiones no se ponen en un endoso, por eso te vuelvo a repetir, es necesario que hagas un contrato de compraventa para que pongas todo este tipo de cosas que de seguro te van a ahorrar muchísimos problemas. Para empezar con esto de los contratos, tenemos que hacerlo por partes. Vamos a desmenuzar el contrato por partes y vamos a ir explicando cada una de esas partes para que se te haga más fácil hacerlo. Hay muchos formatos en internet, hay muchas personas que han hablado del contrato. Sin embargo, o inclusive hay formatos de papelería de contratos de compra-venta, pero esos contratos son genéricos, o sea, no cubren todos los aspectos de la operación que tú estás realizando. Por ese motivo es mejor que elabores un contrato específico. La primera parte de un contrato de compraventa es su denominación, es el nombre que le vamos a dar a ese contrato. ¿Cómo lo vamos a nombrar este contrato? Le vamos a poner contrato de compraventa de vehículo usado o seminuevo. Ojo, si es una compraventa a plazos, entonces en la denominación le vas a poner contrato de compraventa de vehículo usado o seminuevo a plazos. Si es de contado, va a quedar como te dije en un principio. Una vez que ya tenemos la denominación del contrato, vamos a ir con el preámbulo del contrato. ¿Qué es el preámbulo? Es una pequeña introducción donde se señala quiénes son las partes, lugar y fecha de celebración del contrato,
cuál es el objeto de ese contrato, que en este caso es la compraventa de un vehículo, si hay testigos, los fundamentos jurídicos aplicables a ese contrato. Por ejemplo, estamos hablando de una compraventa civil, nos vamos a regular por lo que dice el Código Civil en el capítulo de contrato de compraventa de bienes muebles. Entonces vamos a poner esa fundamentación, esos artículos que hablan sobre la compraventa de bienes muebles, porque el vehículo es un bien mueble, lo vamos a poner en nuestro preámbulo. Como les dije, va nombre de las partes, lugar y fecha de celebración del contrato, el objeto del contrato, el nombre de los testigos y la fundamentación jurídica. Entonces ahí ya tenemos dos partes de nuestro contrato, ya vamos empezando. De ahí viene el antecedente o los antecedentes, el capítulo de antecedentes. Esto es importante porque esto va a definir si el propietario o el vendedor que está haciendo esa transmisión de propiedad del vehículo fue el primer dueño. Si no fue el primer dueño, se tiene que poner el nombre de cada uno de estos dueños, que de seguro el vendedor debe tener porque viene en las facturas que le han dado o que le han endosado. En los endosos debe venir el nombre de los anteriores propietarios. Dependiendo de cada vehículo, cada caso en concreto, dependiendo del número de propietarios, va a ser el numeral de antecedentes que se va a poner. Si solo es un dueño que ha tenido, si es el único dueño, el vendedor que te está transmitiendo la propiedad de ese vehículo, entonces solo pones un numeral. ¿Dónde lo compró? ¿Cómo lo compró? ¿Cuándo lo compró? ¿Qué documentos le dieron para acreditar la propiedad del vehículo? Listo, ya está. Si son más, entonces tenemos que poner esas mismas características de cada uno de los propietarios. Si fue por endoso, poner el nombre del endosante y el endosatario, y así sucesivamente hasta llegar al vendedor que te va a dar el vehículo a ti como comprador. Entonces ahí ya tenemos tres partes de nuestro contrato. ¿Qué viene después? Las declaraciones. Estas declaraciones sirven para establecer que las partes están con plena capacidad de hacer ese contrato, que son que uno es el legítimo propietario del vehículo, que se identifica con ciertos documentos. Vamos a ir viendo todo ese tema de las declaraciones para que vaya quedando clarito y no haya problemas después en que se brincaron algún dato dentro de estas declaraciones. Esas declaraciones se van a dividir en dos. En tres. Las declaraciones del vendedor, las declaraciones del comprador y las declaraciones de ambos. Vamos a verlo. Declaraciones del vendedor. La primera es que es mayor de edad y que cuenta con plena capacidad de obligarse y contratarse y para celebrar ese contrato. ¿Por qué se dice de contratarse? Porque puede celebrar contratos. ¿Sale? Entonces, aunque suene redundante, pero pues, esa puede ser una forma de emplearlo. Puede ser también que tiene plena capacidad de adquirir derechos y obligaciones, o que tiene plena capacidad de goce y ejercicio, o que no se encuentra limitado en su capacidad jurídica para celebrar contratos. Eso ya va a depender del gusto de cada uno. Recuerden que los contratos no son estrictos en cuanto a la formalidad o en cuanto a las palabras que debe llevar. La formalidad sí, pero en cuanto a las palabras que debe llevar, no es estricto, ya que únicamente va a quedar al libre consentimiento, a la libre aceptación de las partes. Entonces le podemos poner eso y ya está la primera declaración del vendedor. La segunda declaración es donde tiene ubicado su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas de ese contrato. Ya está, se pone en qué ciudad, en qué municipio, en qué calle, en qué avenida, cuál es el número, cuál es la colonia, el código postal. Listo. Tercera declaración del vendedor, ¿con qué se identifica? ¿Con qué acredita que sí es él la persona que dice ser? O sea, yo puedo decir yo soy Ever Espinosa, pero si nadie me pide mi identificación, pues no estoy acreditando que soy verdaderamente la persona que digo ser. Entonces, para eso se necesita que se identifique ya sea con credencial para votar, con pasaporte, con licencia de conducir, con cartilla militar. Eso ya va a quedar a cada caso concreto cómo se identifique. Por lo general es con la INE, pero pues si hay licencia, si hay pasaporte, si hay cartilla militar, igual son documentos válidos para identificarse y para celebrar este tipo de actos jurídicos. Bueno, la cuarta declaración que haría el vendedor es que señala que es el legítimo propietario del vehículo que se va a vender. ¿Por qué se tiene que ser tan redundante en este tema? Porque si no lo hacemos, entonces por ahí puede quedar un huequito en donde se pueda zafar y decir que él nunca aseguró que fue el legítimo propietario,
o que hubo algún vicio de consentimiento. Entonces, para evitar este tipo de cosas hay que dejarlo muy en claro. Va a señalar en esta declaración que es el legítimo propietario de ese vehículo y cómo acredita esa propiedad legítima del mismo, ya sea con la factura, con el endoso de una factura, con una refactura, no sé, pero lo tiene que acreditar. Y por último, la quinta cláusula del vendedor es a qué se dedica y cuál es su RFC. Esto lo podemos poner en el punto donde se decía cómo se identifica o en el punto donde se pone sus datos generales. Ahí se puede poner, pero si quieren tomarlo con una declaración extra, adelante, si no, no pasa nada. A qué se dedica, si es abogado, si es arquitecto, si es ingeniero, si es comerciante, si es profesor, lo que sea que se dedique. Obviamente si se dedica a algo ilícito, pues no lo vas a poner en un contrato, no vas a poner y se dedica a la trata de blancas, se dedica a la venta de drogas. Eso no se puede poner. Bueno, sí se puede poner, pero no es lógico que se ponga, ¿no? Entonces vamos a poner a qué se dedica y de dónde pues tiene sus recursos. Si está dado de alta en el RFC, poner su registro federal de contribuyentes. Entonces ahí terminamos las declaraciones del vendedor. Vienen las declaraciones del comprador. Y estas, para no ser tan tardado en este capítulo de declaraciones, se van a repetir la 1, la 2, la 3 y la 5 del vendedor, nada más que con los datos del comprador. Igual nombre, domicilio, con qué se identifica, a qué se dedica, su RFC, etcétera, ¿no? Entonces se repiten las mismas declaraciones, excepto una, porque él pues no puede acreditar que es legítimo propietario del vehículo que va a comprar, porque todavía no es legítimo propietario. Entonces esa cláusula se va a omitir, esa declaración se va a omitir y las demás son exactamente iguales a las del vendedor. Y entonces aquí ya tenemos la primera parte de nuestro contrato. Podríamos decir que tendríamos la mitad, pero no es así porque las cláusulas se llevan prácticamente la mayor parte del contrato. Si no sabes hacer las cláusulas, aunque tengas muy bien tus declaraciones, tus antecedentes, tu preámbulo, tu denominación, no te sirve de nada ese contrato de compraventa. Las cláusulas son la carnita de este asunto, ¿no? Es lo jugoso, es lo que se tiene que hacer bien para establecer todas las obligaciones de ese acto jurídico. La primera cláusula, señalar el objeto del contrato. ¿Qué vamos a señalar? Que es una compraventa de un vehículo. Podemos poner vagamente ahí los datos del vehículo, que es un vehículo modelo 2001, Jetta, marca Volkswagen, para 4 pasajeros, color negro. Pum, ahí ya quedó. Primer cláusula, que ambas partes están conformes en que el contrato se celebra por una compraventa de ese vehículo. Primer cláusula, ya está. Segunda cláusula, ponemos todas las características ahora sí detalladamente del vehículo que va a ser objeto de ese contrato. Volkswagen Jetta, color negro, modelo tal, o sea, del año del que es el carro, si es 2021, 2020, 2019 o el año que sea, se pone cuántos pasajeros caben, cuáles son las características, si trae clima o si trae aire acondicionado, si trae cámara de reversa, si es de transmisión manual o si es de transmisión automática, si trae freno de mano, si trae cuántas puertas, si trae quemacocos, si el estéreo, cuál es el estéreo que trae, el número de serie, el número de motor, el número de la computadora del vehículo. Con eso vamos a acreditar que la computadora no ha sido cambiada por la de un auto robado. Si el número de la computadora arroja el mismo número de serie que aparece en el tablero del vehículo, entonces estamos bien. Previo a que pongan esos datos en el contrato o previo a que firmen el contrato, tú como comprador verifica que esos números de serie no tengan reportes de robo. Es totalmente gratuito, se hace en internet, no tardas más de 5 minutos checando ese dato y con eso te puedes evitar muchos problemas de que compres un vehículo robado y que al ratito te estén deteniendo por andar ese vehículo. Bueno, entonces ya se pone en la cláusula segunda todo este tema de las características del vehículo. Todo, si tiene rayoncitos, si tiene algún cristal que no funciona muy bien, si el quemacocos no jala como debería, si el clima tarda en enfriar, todo se pone en esta cláusula, todo. La tercera cláusula sería el precio del vehículo por el cual se está vendiendo y la forma de pago. Si no sé, vas a pagar 300,000 pesos por un Jetta seminuevo, ¿cómo lo vas a pagar? Si va a ser en una sola exhibición, ¿cuándo lo vas a hacer? La fecha y lugar de pago, si lo vas a hacer, por qué medio de pago, si va a ser en efectivo,
si va a ser transferencia, si va a ser depósito a cuenta, si va a ser cheque, todo eso debe quedar bien especificado. Siguiente cláusula: previamente de que compres un vehículo usado, te recomiendo que lo lleves con un mecánico de tu confianza para que te diga si vale la pena o no comprar ese vehículo, si no tiene algún detalle que tú, como no sabes de mecánica, te puedan ocultar y al ratito tengas mayores problemas o mayores gastos por haber adquirido un vehículo que venía fallado. Entonces, una vez que ya pasó con tu mecánico de confianza y que este te dio el visto bueno, entonces hay que plasmar en el contrato si el vendedor te ofrece alguna garantía en caso de que haya salido algún detalle, o simplemente una garantía si te la quiere dar. Por lo general los vendedores en ese tipo de operaciones no dan garantías, te permiten que lo lleves al mecánico de tu elección para que lo revise, pero hasta ahí. Si te dice que está bien, entonces se celebra el acto, pero si no, pues entonces ya tienen que buscar otro comprador. Pero en esta cláusula se va a manifestar si hay alguna garantía que te da, y si no hay ninguna garantía que te dé, entonces debes de establecer que a partir de que te entreguen el vehículo, cualquier daño desperfecto que sufra el mismo ya no va a ser responsabilidad del vendedor. Si eres vendedor, es importante que pongas esta cláusula para que al ratito no te vayan a reclamar que vendiste algo mal. ¿Por qué? Porque ya el comprador está consciente de las condiciones del vehículo, y pues cualquier cosa que pase posterior, obviamente si son cuestiones que se dan por el uso del vehículo, como por ejemplo que vaya manejando el comprador del vehículo y se le ponche una llanta porque cayó en un bache, pues eso no se lo puede reclamar directamente al vendedor. Pero si por ejemplo está tirando aceite y se le desviera el carro y el comprador nunca se dio cuenta de que estaba tirando aceite, eso sí pueden ser vicios ocultos que pueden validar el acto. Entonces, en este caso debes de establecerlo en esta cláusula, que a partir de que vendes el vehículo te liberas de cualquier responsabilidad por daños o imperfecciones que tenga el mismo, y como comprador que asumes la responsabilidad de los daños o imperfecciones que sufra el vehículo que estás comprando. La siguiente cláusula es que ambas partes están conformes con el precio y la fecha de entrega del vehículo, que esta puede ser al momento que se firme el contrato, que es lo idóneo, que al momento que estés firmando, estés pagando y estés llevándote el vehículo, o si se va a entregar en fecha posterior a que se haga el pago. Por cualquier circunstancia no se puede realizar el pago en ese día. Entonces se tiene que establecer eso, y también se tiene que detallar, como les decía en las cláusulas anteriores, pues cualquier condición que tenga el vehículo, que si tiene rayones, que si tiene el ring medio abollado, si la transmisión está haciendo algún ruidito, todo eso debe estar para que quede plasmado. Aunque sea redundante, tiene que quedar claro que se hizo la manifestación por parte del vendedor al comprador y que éste tenía pleno conocimiento de esos desperfectos, para que después no vaya a decir, no, es que estaba rayado, o es que me falló esto. Evítate esos problemas, aunque sea repetitivo, vale la pena que lo plasmes. Siguiente cláusula: se tiene que plasmar que el vehículo no tiene adeudos. ¿Por qué? Porque si vas a vender un vehículo que tiene adeudos de refrendo, de tenencia o de cualquier tipo de derecho o impuesto que le apliquen en tu entidad federativa, entonces no puedes celebrar la compraventa. ¿Por qué? Porque al momento que el comprador quiera darle de alta al vehículo que está comprando con placas a su nombre, no va a poder, porque ese vehículo tiene un adeudo del anterior propietario. Checa eso antes, y si tiene adeudos y se van a descontar del precio de venta del vehículo, también plasmarlo y poner los documentos que acrediten, en caso de que no tenga ningún adeudo, que acrediten los pagos correspondientes de la tenencia, el refrendo o cualquier impuesto o derecho que sea susceptible de ese vehículo. Entonces, en esta cláusula debemos de poner todo eso para evitar problemas de que, por ejemplo, voy a emplacar y no puedo porque el vehículo tiene adeudos. Siguiente cláusula, aunque ya se haya puesto en unas cláusulas anteriores: lugar y fecha de entrega del vehículo. Como les decía, lo ideal es que sea en el momento de la firma, pago y me entregan el vehículo. Si no es así, poner nuevamente en dónde se va a entregar y se va a realizar el pago, ¿vale? Para que no haya ninguna situación que no quede clara. Aunque sea repetitivo, es preferible que sea repetitivo pero claro a que queden dudas. ¿Estamos? Entonces,
esta cláusula debe de ir. Otra cláusula importante es que ese vehículo no tiene ningún reporte de robo o que haya sido utilizado con la finalidad de cometer algún delito. Esto es importante que lo pongas como comprador, porque si resulta que después te detienen porque con ese vehículo secuestraron a alguien hace 3, 4 años y a ti te encontraron manejándolo tú que lo acabas de comprar, el contrato te puede salvar de que te detengan y que te vinculen al proceso. Esto es importante que se haga. Si en dado caso no te consta que no haya participado en una situación delictiva, pues entonces no lo compres. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar muchos problemas si no lo haces. Si lo haces, puedes ir hasta la cárcel por comprar un vehículo que tuvo participación en un acto delictivo. Ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos es que te van a quitar el vehículo y te vas a quedar sin vehículo y sin el dinero que pagaste por ese vehículo. Entonces hay que poner esa cláusula donde el vendedor manifiesta que no ha sido utilizado con fines delictivos ni que su adquisición fue por un robo de vehículos. Entonces esto lo dejamos como siguiente cláusula. La siguiente cláusula debe de establecer que a partir del momento de la entrega del vehículo al comprador, el comprador se hace responsable de todo lo que suceda con el vehículo y relacionado a terceros, pero que pueda afectarlos con el mismo vehículo. Me explico, a veces trato de hablar de cierta forma que yo mismo me enredo, pero bueno, aquí que si el comprador ya tiene el vehículo en su poder, ya firmaron el contrato, ya pagó, pero resulta que saliendo va y choca con un transporte público y van personas ahí en el transporte público que resultan lesionadas, como todavía no se ha hecho el cambio de placas ni nada, va a arrojar que el propietario de ese vehículo es el vendedor. Sin embargo, con el contrato, con esta cláusula, el vendedor se puede deslindar de la responsabilidad porque puede dar los datos del comprador. ¿Por qué? Porque ya firmó el contrato y en el contrato venía esta cláusula en donde el comprador se hace responsable de cualquier acto, puede ser lícito o de responsabilidad civil, que se origine a partir de la entrega del vehículo a su persona. Esto es importante, como les decía, para evitar problemas futuros. Esto no viene en un endoso, esto es necesario ponerlo en un contrato de compraventa. Siguiente cláusula, que ambas partes están conformes con lo establecido en ese contrato y que ninguno de los dos está actuando con algún vicio del consentimiento. Eso es importante que se ponga. Ya sabemos que si están actuando con coacción, con dolo, con mala fe, pues no lo van a poner, ¿verdad? Pero se pone en los contratos y si después se puede demostrar que sí se incurrió en un vicio de consentimiento, pues podríamos ahí declarar el incumplimiento del contrato y la nulidad del mismo para que se regresen las cosas al estado en el que estaban antes de celebrar ese contrato. Y ya la última cláusula es a qué tribunales se someterán las partes en caso de controversia. Si vives en Ciudad de México, los dos viven en la Ciudad de México, pues se someten a los tribunales de la Ciudad de México. Si viven en Chihuahua, a los tribunales de Chihuahua. Si vives en Veracruz, a los de Veracruz, a los de Chiapas, a los de Guerrero, a los tribunales que ustedes quieran. Pero lo tienen que establecer que en caso de controversia, ¿cuál va a ser el órgano jurisdiccional que va a resolver esa controversia derivada del contrato de compraventa? Esta sería la última cláusula y de ahí viene como una pequeña conclusión que ratifica que están de acuerdo las partes de ese contrato, que va a señalar prácticamente que previa a la lectura de todo el contrato las partes están conformes y lo firman y ratifican al calce de cada una de sus hojas y al final donde vienen sus nombres. Así también van a señalar lugar, fecha y hora en que se está firmando ese contrato de compraventa como conclusión. Posteriormente a eso ya vienen las firmas, tanto el comprador como el vendedor y los testigos. Ojo, una vez que te entreguen el vehículo, no solo es la entrega del vehículo, sino de todos los documentos que acrediten que a partir de ese momento el que te vendió era el legítimo propietario y a partir de ese momento te está cediendo esos documentos para que tú seas el legítimo propietario del vehículo. Esto se puede poner clausulado, se puede poner en las declaraciones, se puede poner en la cláusula de fecha de entrega y pago, cuáles son los documentos que te va a entregar el vendedor
a ti como comprador. También se puede poner en la cláusula donde se establece que no tiene ningún adeudo el vehículo, los documentos que se entregan. Lo puedes poner aquí. Los contratos no son letra estricta, todo es conforme. Este es como un boceto que les estoy dando de cómo hacer un contrato. No quiere decir que así sean todos los contratos, no quiere decir que todos los vehículos se van a aplicar o se van a regir con este mismo contrato, sino que puede ser a voluntad de las partes. Puedes hacerlo con menos cláusulas, puedes hacerlo con más, eso ya va a depender de ti. Pero en este video, y espero que esta información te sirva, te ayude a tratar de celebrar tus actos jurídicos con mayor certeza. La finalidad es de dejar un poquito más claro cómo celebrar el contrato de compraventa de vehículo usado. Por último, ¿cuántas copias debo sacarle a ese contrato? El contrato se va a hacer por duplicado, uno para el comprador y uno para el vendedor. Se va a hacer la firma al calce de cada hoja, o sea, al lado de cada hoja, y en la última donde venga el nombre del comprador y del vendedor, firmar por cada uno de ellos, y los testigos igual van a rubricar las hojas y al final van a poner su nombre y firma. ¿Qué más le vas a agregar al contrato? Le vas a agregar todas las copias de los documentos que te están entregando, copia del documento con el cual se identifiquen las partes, del RFC, y en general eso sería todo. Esto te va a dar mayor certeza jurídica. Si tiene comprobante de domicilio, el comprobante de domicilio. Si cualquier documento que le quieras agregar que te dé mayor seguridad de que el acto que estás celebrando es completamente legal y seguro, puedes agregar lo que quieras. Si no le quieres agregar documentos, copias de documentos y lo estás haciendo con el puro contrato, nada más le agregas las CINES y ya está. Eso ya va a depender de ti, de qué grado de certeza quieres tener de la celebración del acto y de la parte que está haciendo ese contrato contigo. Es suficiente para que pues tengas la certeza de que el vehículo ya es tuyo. Previo cotejo del registro público vehicular, previa revisión de tu mecánico, previo escaneo de la computadora del vehículo para que no tengas problemas futuros. Entonces hasta aquí dejaríamos el video. Mi nombre es Ever Espinosa. Les recuerdo seguirme en redes sociales. En Facebook aparezco como Ever Espinosa, en Twitter como Ever-ESCH, en Instagram como Ever Espinosa Chanona, en TikTok como Eberto777. Les recuerdo que apoyen este canal suscribiéndose al mismo, compartiendo los videos para que más gente los conozca, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.